Buenos días, mi niño lindo, ¿cómo están? Empezamos una nueva actividad, pero antes de empezar, como siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Dios por un nuevo día, por todas las bendiciones y dones que derramen cada uno en otro. Bien, empezamos. El nombre de la actividad de hoy es Conocemos las historias de Carlos y Laura. Estamos en la semana 31, lunes 2 de noviembre. El área que vamos a trabajar es de personal social. Iniciamos una nueva semana conociendo las historias de Carlos y Laura, dos niños que realizan clases virtuales en el contexto de la pandemia, igual que ustedes, mis niños lindos, ¿no? Nosotros estamos ahorita con la pandemia y estamos estudiando y trabajando cada uno en casa, ¿no? Entonces vamos a conocer las historias de los dos niños. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Las historias de Carlos y Laura, lápiz o lapicero, cuaderno u hojas de reuso. Nuestra meta o propósito, ¿qué vamos a aprender? ¿De qué se trata esta actividad? Explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, a partir del análisis de los casos de Carlos y Laura, ¿no? Eso es nuestra meta o el propósito, lo que ustedes van a aprender hoy día. Para lograr la meta, explicarás cómo te sientes respecto a la realización de actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia. Debes tener en cuenta los siguientes criterios. Niños, ¿cómo nos sentimos ahorita que estamos en casa estudiando, ¿no? Aprendo en casa. Nos sentimos felices, nos sentimos contentos, nos sentimos entusiasmados con las clases, nos sentimos aburridos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Con muchos deseos de aprender o dejarlo todo y no hacer nada? ¿Cómo estamos nosotros ahorita en casa? ¿No? Entonces, para lograr esta meta nos ponen estos tres criterios. Describir cómo es tu situación personal respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, donde indicarás tus fortalezas y dificultades. ¿No? Vas a describir tu situación personal, tuya. Respecto a la realización de actividades y tareas escolares, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? En el contexto de la pandemia, donde indicarás tus fortalezas y dificultades, donde tú vas a decir cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus dificultades. Describir tus sentimientos respecto a las actividades y tareas escolares que realizas, indicando qué causa esos sentimientos, esos deseos de repente de aprender o no hacer nada. De eso se trata ahora. Tú vas a describir cómo está tu situación actual, ¿no? ¿Tienes fortalezas para seguir trabajando o tienes dificultades para lograr aquello? Explicar tu postura respecto al dilema de continuar o no realizando las actividades y tareas escolares en la situación de la pandemia. ¿No? Entonces, una vez cuando tú empieces a trabajar, vas a tener en cuenta estos tres criterios para que te puedas describir cómo está tu situación respecto a la pandemia y lo que estamos trabajando aprendo en casa. ¿Tienes fortalezas? ¿Tienes dificultades? ¿Qué dificultades puedes tener? ¿No? Explicar cómo te sientes respecto a la realización de actividades, tareas escolares en la situación actual de la pandemia. Lo primero que harás es leer el anexo, las historias de Carlos y Laura. Las historias de Carlos y Laura. Acá tenemos la historia de Carlos y acá van a ustedes a guiar las dificultades y las fortalezas de Carlos. Igualito la historia de Laura también. Dificultades y fortalezas y sentimientos de Laura. Entonces acá tenemos, mis niños, las historias de Carlos y Laura. La historia de Carlos dice: Carlos vive con su mamá, su tía y su hermanita de 6 años. Últimamente se siente cansado porque le han asignado más tareas en la casa desde que su mamá ha vuelto a trabajar fuera del hogar, después de la pandemia, después de la cuarentena. Ahora debe cuidar a su hermanita, ayudarla a hacer sus tareas, calentarle la comida y asegurarse de que coma lo necesario. Antes tenía el apoyo de su tía, pero ella ha tenido que viajar. Carlos siente que ya no tiene tiempo para ver los programas de Aprende en Casa, ni para cumplir con las actividades que su profesora le asigna. Cuando se pone a hacer las actividades de colegio, a veces le falta tiempo y le es difícil entender qué es lo que le espera que haga.
¿Qué es lo que se espera que haga? Dice. Se siente estresado y piensa que no puede hacer todo bien. Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en casa y a la vez realizar actividades escolares lo mejor posible. Pues él siempre fue un buen estudiante y no quiere dejar de serlo. Además, quiere ser un arquitecto cuando sea mayor y sabe que solo lo logrará estudiando. Identifica las fortalezas y dificultades y sentimientos de Carlos. Responde las siguientes preguntas. Responde oralmente, mis niños, ¿ya? ¿Cuáles son las fortalezas de Carlos? ¿Cuáles son las dificultades de Carlos? ¿Cómo crees que se siente Carlos? ¿Por qué crees que Carlos se siente de esa manera? ¿Qué decisión ha tomado Carlos? ¿Qué opinas acerca de la decisión de Carlos? ¿Cuáles son las fortalezas de Carlos? Dice, ¿cuál es la fortaleza de Carlos? Carlos dice que se siente estresado, pero dice que va a organizar mejor su tiempo. ¿Para qué? Para continuar ayudando en casa y a la vez realizar sus actividades escolares lo mejor posible. ¿No? Pues siempre fue un buen estudiante, es su fortaleza. Y no quiere dejar de serlo. Además, tiene su sueño, tiene una meta, quiere ser arquitecto cuando sea mayor, ¿no? Sus fortalezas. ¿Cuáles son las dificultades de Carlos? Su mamá ha empezado a trabajar, ¿no? Y ahora no solamente su mamá, su tía que lo apoyaba también ha viajado. Y ahora él tiene que cuidar de su hermanita, darle de comer, ayudar en casa y lo más importante, ¿no? Tiene que hacer sus actividades, cosa que Carlos se siente estresado, cansado y a veces no quiere, pero él dice que él lo va a continuar. Se va a organizar y lo va a hacer. ¿Cómo crees que se siente Carlos? Ya lo dijimos, ¿no? ¿Por qué crees que Carlos se siente de esa manera? Porque tiene bastante trabajo, ¿verdad? Antes tenía el apoyo de la tía, pero ahora ya no lo tiene y él tiene que hacer todo y encima ocuparse de su hermanita. ¿Qué opinas acerca de la decisión de Carlos? ¿Cuál es tu opinión a aquello? Ahora vamos a leer la historia de Laura y ustedes son los que van a responder las preguntas. Laura siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Sin embargo, está muy preocupada porque últimamente siente que no logra comprender algunos de los textos que su profesora le envía. Estos son cada vez más largos e incluyen palabras que no conoce. Siente que no es buena para la lectura de ciertos temas. Su profesora le ha dicho que debe leer usando el diccionario, pero cuando se propuso hacerlo se sintió frustrada porque igual no comprendía algunas palabras. Hoy, nuevamente su profesora ha enviado un texto que le cuesta mucho comprender. Ante esta situación ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor evitarse un momento en el que se siente fastidiada, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son las fortalezas de Laura? ¿Cuáles son las dificultades de Laura? ¿Cómo crees que se siente Laura? ¿Por qué crees que Laura se siente de esa manera? ¿Qué decisión ha tomado Laura? ¿Qué opinas acerca de la decisión de Laura? ¿No? Las preguntas son casi similares a lo que está arriba con lo de Carlos. Niños, para que ustedes puedan comprender muy bien el texto, entonces, ¿cuáles son las fortalezas de Carlos? Entonces, ustedes tienen que ir, ¿cómo se llama? Subrayando. ¿Dónde están las fortalezas de Carlos? ¿No? Subrayando. Piensa que no, pero dice Carlos que ha decidido organizar su tiempo, ¿no? Para continuar ayudando en casa y a la vez realizar sus actividades escolares lo mejor posible. Su fortaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice que él ha sido siempre un buen estudiante. Son sus fortalezas de Carlos. ¿Cuáles son las dificultades de Carlos? Ahora él está solo en casa y tiene que realizar, ¿no?, las tareas, ayudarle a su hermanita y también darle de comer. ¿Cómo crees que se siente Carlos? Carlos, ¿cómo dice que se siente? Se siente estresado. ¿Cómo se siente Carlos? Se siente estresado y piensa que no puede hacer todo bien. Miren, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, niños? Hay que leer, hay que ir subrayando las preguntas que están acá para ir comprendiendo de qué tema es y cómo esto nos va a ayudar a ustedes, cómo les va a ayudar a ustedes a describirse cómo están ustedes actualmente en casa, ¿ya? Entonces, tenemos la historia de Carlos y la historia de Laura. El mismo procedimiento utilizan para poder comprender. No dice que respondan en su cuaderno,
¿Ya? Dice que ustedes mismos, oralmente, ustedes mismos se vayan preguntando y ustedes mismos vayan identificando lo que está acá, las preguntas lo vayan identificando en la lectura. ¿Qué opinas acerca de la decisión de Laura? Eso lo pueden escribir a un costadito porque esa opinión también les puede servir de repente más adelante. Entonces, acá tenemos la historia de Carlos y Laura que ya lo analizamos. Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno o hoja de rebozo. Aquí se está resaltado, respóndelo. Como has leído, dice, Carlos y Laura se encuentran en una situación difícil. Deben realizar sus tareas escolares, pero siente que no pueden hacerlo. En el caso de Carlos, las múltiples actividades que debe hacer para cuidar a su hermanita le impiden concentrarse en sus propias tareas y actividades escolares. Por su parte, Laura siente que no logra comprender algunos textos que su profesora le envía y ha decidido no seguir leyendo. ¿Has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o Laura? Realizar tus actividades y tareas escolares. Describe brevemente cómo es tu situación personal. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a describir cómo están ustedes ahorita en casa, ¿no? ¿Qué dificultades y fortalezas tienen? ¿Cuáles son las dificultades y cuáles son sus fortalezas, ¿no? Y para que puedan comprender mejor, ¿qué les han dado? Les han dado dos lecturas, una de Carlos y una de Laura. Carlos y Laura, dice. La fortaleza de Carlos es su responsabilidad, pues cuida a su hermanita para ayudar a su mamá. La dificultad que tiene es que el tiempo no le alcanza para realizar bien sus propias actividades y tareas escolares. Probablemente Carlos se sienta mal, angustiado por la falta de tiempo para realizar sus propias actividades y tareas. Laura, la fortaleza de Laura es que siempre se esfuerza por hacer bien sus actividades y tareas escolares. Tiene dificultad para comprender algunos textos que lee por ser muy largos. Probablemente se sienta mal y se frustra por no lograr comprender los textos que se le asignan. Así como Carlos y Laura, todos y todas tenemos fortalezas y dificultades y sentimientos surgidos a realizar alguna actividad o tarea. Responde las preguntas en tu cuaderno u hoja de rebozo. En tu cuaderno, acá está. ¿Cuáles son tus fortalezas de realizar tus actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Por qué te sientes de esa manera? Entonces, después de haber analizado las fortalezas y dificultades de Carlos y Laura, van a tener una mejor idea para que ustedes puedan contestar. ¿Cuáles son las fortalezas que tú tienes? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cómo te sientes al respecto, no? ¿Por qué te sientes de esa manera? ¿Bien, niños? Por otro lado, Carlos y Laura tomaron una postura respecto a su situación, dice Carlos. Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en casa y a la vez realizar sus actividades y tareas escolares lo mejor posible. Pues él siempre fue muy buen estudiante y no quiere dejar de ser. En cambio, Laura ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor evitarse un momento en el que se sienta fastidiado. Miren qué tal contraste, ¿no? Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo y ser responsable tanto en las tareas de casa como en sus actividades escolares. Pero Laura ha decidido no continuar. Es mejor evitarse un momento en el que se siente fastidiada porque ya se siente un poco aburrida, ¿verdad? Este es un dilema en el que probablemente se encuentran muchos niñas y niños del país, pues cualquier decisión que tomemos tendrá consecuencias positivas o negativas que debemos asumir con responsabilidad. En tu cuaderno o hoja de reuso, escribe argumentos que responden cada postura. Ejemplo, dice Carlos. Carlos debe esforzarse y seguir realizando sus tareas escolares porque de esa manera aprende, ¿no? Carlos quiere ser un arquitecto cuando sea mayor, por lo que debe seguir estudiando para lograrlo. ¿Qué otra postura puedes poner acá? Carlos, ¿qué desea? Quiere ser un buen ciudadano para, ¿no? Para el país, ¿no? Y seguir aprendiendo. ¿Cuál sería la postura de Laura? Dice, si Laura deja de realizar las actividades de lectura, puede jugar todo el día. ¿Cuál sería otra postura más que le pueda? Si Laura de repente deja de estudiar, puede ser una postura negativa. No puede ser que mañana, desde el día de mañana, no sea
no logre sus objetivos o las metas que sigue trazado. Si Laura ya no continúa sus estudios, no logrará sus objetivos y las metas trazadas que ella tenía de repente pensado, ¿no? Ella puede ser una de las posturas. Ahora que has analizado las posturas de Carlos y Laura, comentemos la tuya, la de ustedes. Argumente al respecto. Responde la pregunta en tu cuaderno o hoja de reuso. Dice, ¿cuál es tu postura respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia y por qué? Esto te están preguntando a ti, mi amor, así que tú tienes que poner con tus propias palabras. ¿Cuál es tu postura respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia y por qué? ¿No? ¿Cómo estás tú viendo desde casa? ¿Cómo ves todo aquello? Escribe una explicación sobre cómo te sientes respecto a la realización de actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia. Toma en cuenta los criterios presentados al inicio de la actividad. ¿Recuerdan los criterios que yo les puse y les dije sobre estos tres criterios? Sobre estos tres criterios ustedes van a realizar su trabajo. Entonces, al momento de escribir vas a tener en cuenta estos tres criterios para poder completar acá, ¿ya? Lee los criterios para que puedas escribir y argumentar mucho mejor tu postura, ¿no? Sobre respecto a tus tareas escolares en este contexto de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Luego de escribir la explicación, revísela teniendo en cuenta los criterios de evaluación, utilizando la lista de cotejo. Acá ya la di. En la explicación, describes cómo es tu situación personal respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, donde indicas tus fortalezas y dificultades. Acá tienes que escribir tus fortalezas y dificultades, ¿sí o no? En la explicación, describes tus sentimientos respecto a las actividades y tareas escolares que realizas, indicando sus causas, ¿sí o no? Explicas tu postura respecto al dilema de continuar o no realizando las actividades y tareas escolares en la situación de la pandemia, ¿sí o no? Entonces, esos criterios nos van a ayudar a nosotros a mejorar qué debemos escribir y cómo podemos argumentar. Si algo nos olvidamos, entonces lo revisamos, ¿no? Entonces dice, describe tu situación personal respecto a la realización de actividades. Entonces tú comienzas allí a escribir cómo estás en casa. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿No? ¿Cuáles son tus sentimientos respecto a las actividades? Explica tu postura, el dilema, si continúas o no continúas realizando las actividades, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué continuarías? Porque tienes metas trazadas, porque quieres lograr un objetivo, ¿no? Es tu objetivo lograr que cuando seas grande quieres ser enfermero, quieres ser un doctor, quieres ser un abogado. Entonces tienes metas trazadas y para lograr esas metas hay que esforzarse, ¿no? Con tu familia, dice. Comenta con tu familia los casos de Carlos y Laura. Menciona cuál de los personajes te identificas y por qué. Lee la explicación que escribiste y pídeles que te den su opinión al respecto, ¿no? De acuerdo a lo que tú has escrito acá, ¿no? Tu descripción. Y léeles y que ellos den una opinión respecto a lo que has escrito. Reflexiona y se recuerda la meta. Explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, a partir del análisis de los casos de Carlos y Laura. Responde las preguntas. ¿Lograste explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? ¿Qué dificultades tuviste y cómo las superaste, ¿no? Niños, esto de acá me lo mandan en un audio, ¿ya? En un audio me mandan estas preguntitas para poder yo también reforzarlas, ¿ya? No se olviden, niños, que acá tienen que ser ustedes bien sinceros al momento de contestar. Lean bien y traten de escribir bien, ¿ya? Describan bien su situación actual, cómo están ustedes en casa. Muy bien, chicos, entonces nos vemos mañana. Chao, chao. Ya saben cómo nos comunicamos. No se olviden de utilizar la mascarilla, el lavado de manos, el alcohol cuando salgamos y siempre con mucha precaución. Es verdad, en casa muchas veces nos sentimos un poco frustrados, queremos salir. Podemos salir, pero siempre y cuando cuidándonos. Todavía el virus sigue con nosotros, hay que tener mucha precaución. Muy bien, niños, cuídense mucho. Nos vemos.